Bueno, ahora vamos con la polémica de Milei en Davos. Siempre me sale, a veces escribo Milei y me sale Mieli. Me hace acordar a Miele, gran presidente de San Lorenzo, por más que muchos lo odien. ¿No? Y en principio lo denunciaron penalmente, parece. Primera denuncia penal contra Milei por su discurso en Davos. El presidente cargó contra los homosexuales. Quiere eliminar la figura del femicidio y dijo que las políticas progresistas son un cáncer. La presentación judicial de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans es ante el juzgado de Rafecas en Comodoro Pi. Señala que el presidente cometió los delitos de amenazas, incitación a la violencia, abuso de autoridad en su discurso en Davos y los días previos en los que apuntó contra el feminismo, la izquierda y la diversidad sexual. Sí, igual Jordi, te digo, tenés que tener cuidado cómo le manejas, porque vos no sabés, digamos, el chabón quién es. Entonces me convencieron, tengo que llevar la cana a la próxima. Capaz que se me hace la cana, el tipo se enoja con tu vieja y después peor. Entonces, son todas. Cuando te metes con temas de marginalidad y adicciones, cuando te metes a ayudar o te metes en esos temas, tenés que saber que no sabés cómo a veces terminan. Y no sabés a dónde pueden surgir o para dónde ir. Y entonces, por eso hay que ser muy responsable con las cosas, porque una vez que te metiste en un quilombo, después a veces no sabés cómo puede terminar. Bueno, y acá tenemos la denuncia de la comunidad gay, ¿no? Después, la otra comunidad gay, la de la UCR, también exige que Milei cese con los agravios. De la Unión Cívica Radical, comunicado de prensa y en reacción a las palabras del presidente Javier Milei. Dice: asistimos azorados a una nueva aberración del presidente Javier Milei y expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas despreciados y agredidos en su discurso ante el foro de Davos, a inmigrantes, mujeres, miembros de la colectividad LGBT y militantes políticos. Les acercamos nuestro abrazo fraterno. Exigimos que Milei cese con los agravios. A ver, lo voy a leer acá desde la pantalla del celular que lo tengo acá. Exigimos que el presidente Milei cese con los agravios a quienes piensan diferente, termine con la propagación de información falsa sin ninguna rigurosidad científica y pide. Bueno, y acá teníamos a estos gays también quejándose. Los radicales realmente no entienden cuál es su rol, ¿no? Milei los confunde completamente. Acá tenemos la editorial de Tenenbaum y después vamos a ver que fue interesante que estuvo Traniela con 7K, ¿no? Traniela defendiendo a Milei, así vamos a ver uno en contra de Milei y otro a favor de Milei. Y ahí que me estaban preguntando, bueno, un poco ya hablé al principio del programa, ¿no? Hice la editorial. Pero es un poco lo que dije al principio. Yo lo que creo es que Milei tiene una forma de comunicación muy combativa, muy agresiva, en donde, y aparte mezcla muchas cosas, muchos temas, y entonces deja a la mayoría de la gente, dependiendo de qué lado de la grieta o la ideología que tenga, a escuchar más una parte o a indignarse con una parte, ¿no? Porque cada uno confirma más o menos lo que piensa o no del tipo. Entonces yo te digo, o sea, hay partes del discurso de Milei que iba contra el globalismo, contra la ideología woke estúpida, y yo estoy de acuerdo. Entonces, entonces capaz que yo lo veo y digo, bueno, la parte que dijo era contra lo que eran los woke extremos, no era contra la comunidad gay, pero dio ese ejemplo. Si Milei no hubiera dado el ejemplo de los dos homosexuales que adoptaron esos chicos y los violaron, no hubiera quedado tan vinculado, ¿no?, a la comunidad homosexual, que para mí ese es el problema. Una cosa es el extremo del wokismo y quién lo financia y quién está interesado en generar esta cosa, ¿no?, en donde pareciera que quieren llevar el extremo es, ¿no?, un pedófilo es una elección sexual, ¿no? Pareciera que lo quieran llevar ahí. Y es mi miedo también. Pero ahora, eso no tiene nada que ver con los homosexuales, ¿no? A mí, es más, para mí la ideología woke no tiene nada que ver con la homosexualidad. Porque es más, creo que la ideología woke no ha hecho nada por los homosexuales o por los travestis. No creo que estén ni más aceptados. Es más, yo creo que hoy están como más complicados que antes por todas las boludeces que hizo el wokeismo, ¿no?
porque pusieron como... hicieron como una oda a la victimización, ¿no? A que todos somos víctimas, a que nadie se hace cargo de nada, que siempre la culpa es el otro, y trajeron como una ideología que supuestamente era inclusiva y es lo más narcisista e individualista que hay, ¿no? O sea, es como vos, lo único que importa es cómo vos te percibís, no importa el espejo que te da el otro, solamente tenés que obligar al mundo a verte como vos te ves, porque lo único que importa es tu visión de vos mismo, una locura, ¿no? Una locura. Entonces, sí, Fabo, pero por más que vos digas que está clarito, cuando vos haces un discurso y querés meterte con algo tan complejo, yo creo que tenés que ser muy cuidadoso, porque si no pasan estas cosas. Vos vas a estar diciendo que esto es muy simple y vas a tener un montón de gente que a lo mejor hasta perdés voto porque la oposición va a hacer hincapié en esto. Y la oposición, mientras a Milei le vaya mejor económicamente, vamos a ver este año cómo le va, pero si le va bien, van a atacarlo más por este lado. Y libertarios, no se olviden que toda la pelea ideológica de Milei va a estar supeditada a si le va bien en la economía. Si este año o el año que viene a Milei le va mal en la economía, la gente le va a chupar un huevo la pelea woke. Va a decir, amigo, es la inflación, es la inseguridad, es que tenga laburo, es que mejore mi sueldo. La gente va a votar con el bolsillo otra vez y lo va a premiar a Milei muy fuertemente si controla la inflación y no hay una terrible desocupación o una destrucción del empleo o de la empresa argentina. Lo va a, inclusive en el mediano plazo, aunque se pierda empleo y aunque se pierdan empresas, lo va a premiar fuerte en la próxima elección. Porque hay generaciones enteras de argentinos que no vivieron sin inflación. Y hay mucha gente que no quiere entender la diferencia entre vivir en un país donde todos los meses no sabes cuánto te van a subir las cosas a vivir en un país que la inflación va a la baja. Entonces yo creo que Milei, si quiere tener éxito también en su cruzada anti-woke, va a tener que ser más claro. Porque puede empezar a perder votos en la medida que lo empiecen a atacar por ahí. Y les vuelvo a decir lo mismo, las ciudades, en épocas donde el gobierno federal es más de derecha, las ciudades se vuelven más progres. Entonces, que no les sorprenda si Santoro hace una buena elección en la capital, si de golpe la ciudad se vuelve un bastión más progresista, ¿no? Y que se dé. Entonces yo lo que digo es, si quieren dar estas peleas, las van a tener que dar de una manera un poco más seria, sin hacer tanta ensalada, ¿no? Porque el problema no son los homosexuales, no son los travestis. El problema es la ideología woke y que está financiada por agentes externos que pareciera que quieren llevar las cosas al extremo de decirte que la pedofilia es una elección sexual, ¿no? Y tenés muchas afirmaciones de muchos wokeistas, como no sé cómo decirles, que están ahí, te la tiran y no te la tiran, ¿no? Y hay muchos progres, a lo mejor bien intencionados, como Tenenbaum, que terminan utilizando el mismo discurso y después se comen que le digan que es un pedófilo, porque no entienden, y él mismo lo que dijo ahí, lo dijo cuando, y todavía que dice, no, yo ya pedí disculpa, no pediste disculpa, yo no lo escuché el pedido de disculpa, no está en internet, no sé si pidió disculpa, pero la realidad es que él dijo, y por eso es la gran crítica, no entiendo cuál es el problema de consumir pornografía infantil, es una fantasía, mientras no te cojas un pibe está bien, no, amigo, no hay pornografía infantil, hay un abuso a un nene que están filmando, y después ese nene lo van a matar, ¿entendés? Y van a buscar a otro y a otro y a otro. Entonces no entienden nada. Entonces ahí está el peligro del wokismo que estos pelotudos no ven. Que hay un montón de gente que tienen infiltrada ahí adentro que son pedófilos. Y hay un montón de gente buenista, boluda, que termina creyendo que la inclusión, ¿entendés? Son esos extremos. Y no se dan cuenta del límite. Y no se dan cuenta, la ideología woke no se da cuenta de la sobresexualización de la infancia que tienen. No se dan cuenta que la ESI debería ser para que los nenes aprendan a que inclusive dentro de tu casa tenés partes privadas que no tienen que tocar y que tengas un lugar de denuncia. La ESI no es exponer a los nenes a la sexualidad libre de cualquier tipo, que un nene es un nene o una nena. No, eso no es la ESI, eso no debería ser la ESI. Porque en un momento en la de la infancia, en la adolescencia, los pibes tienen maduraciones distintas. No necesitas
meterle otras ideas en la cabeza, otros problemas en la cabeza o más confusión. Si hay un pibe que tiene un problema de identidad o tiene una confusión, trabajás con ese pibe, no trabajás con toda la clase. Si hay un pibe que es agresivo, trabajás con el pibe para que deje de ser agresivo y trabajás con la clase para tratar de entender la dinámica. Pero no tratás a toda la clase como si fuesen agresivos y los haces hacer ejercicios de agresividad a pibes que no tienen agresividad. ¿No? Entonces, hay otra forma de trabajo. Y yo creo que, bueno, este es un tema que para tratarlo hay que tratarlo con seriedad. Porque si no, te tildan de homofóbico, te tildan de todas las cosas, digamos, que no tienen nada que ver con esto. Porque, vuelvo a repetir lo mismo. Por lo menos yo no estoy en contra de la comunidad gay. No estoy en contra ni siquiera de que se casen, que hagan lo que quieran. Son libres de hacer lo que quieran. ¿Por qué el Estado o yo tengo que estar juzgando o haciendo algo sobre la elección sexual de otro? ¿Qué me importa? Y el problema del pobrecito es que hizo demasiado en énfasis en esto. Los seres humanos no somos individuos sexuales nada más. Por más que Freud crea que todo está vinculado al sexo, o sea, y tiene una gran parte, no es todo sexo. No somos unidimensionales los seres humanos. Entonces, haber querido llevar todo al género, a la identidad sexual, como el único y lo único válido, no es así. Digamos, al final no se entiende si lo que querían era incluir o lo que querían era reemplazar machismo por embrismo o por otra cosa que no se entiende qué es. Y te vuelvo a decir lo mismo, yo te digo la verdad, no entiendo esta ideología. Yo no sé si le mejoró la vida a algún gay, si le mejoró la vida a algún travesti, si consiguió un laburo mejor, si lo discriminaron menos. No lo sé. Pero no parecería. 2 de la mañana. Milei hace un ratito dio su discurso en el foro de Davos y es el lugar donde él siente que le habla al mundo. Y entonces No es donde él siente que le habla al mundo. Le habla al mundo, es el foro de Davos. un discurso que yo decía, es un discurso muy importante, es un discurso muy importante de verdad para entender la lucha que en su cabeza él, y no solo él, sino mucha gente, por ejemplo Trump, está dando para cambiar el mundo. Hay una doctrina muy fuerte donde ellos plantean qué es lo que creen que está mal en el mundo y por qué hay que cambiarlo. Y la verdad que es muy interesante leer porque expresa una época y Pela, tenés el lore de Palandro usando su máquina de inteligencia para que votemos a Sbert en busca Spert, presidente de LHD, el 2008 cuando arrancaron como grupo musical. No sabía. Obama se hizo anti-woke y dejó a su esposa trans, dice Jordi. Esa es la noticia. Jennifer Aniston y Barack Obama, un mensaje de texto habría confirmado el romance entre la actriz y el expresidente de Estados Unidos, dice Jordi Informa. Porque expresa de una manera muy organizada y ordenada una serie de valores que a mí me ponen claro por qué yo estoy doctrinariamente y filosóficamente en una posición realmente muy lejana a esto. En todo lo que yo he vivido políticamente desde la dictadura para acá, he tenido muy pocos gobiernos con los que me he sentido identificado. En algunos me he sentido, por ejemplo, de Alfonsín, me he sentido identificado por un tiempo. En otros nunca, y tal vez haya sido injusto con eso, por ejemplo, el de Menem o el de Cristina. Menem o Cristina hicieron cosas que estuvieron mal y estuvieron bien, pero yo estaba muy enojado con los dos, y entonces por ahí eso me alejó mucho. Martín de viaje dice, me quiero afilar al wok, ¿dónde voy a Argentina? Otra vez Martín de viaje, todos los días decís la misma boludez. ¿En serio no ves al progresismo? La ideología wok es un poquito más extrema que el progresismo. Y empezó no con el gobierno de Cristina, ¿no? Que era más normal en ese sentido, sino con el de Alberto, donde fue full wok. Y digamos, y por más que vos pienses que no hay acá la ideología wok, está, ahí es el progresismo, boludo. Y es claro, porque han tomado las mismas banderas y tienen los mismos discursos, comprados de afuera, impuestos por andá a saber quién. En otros, tuvo una relación fría, en otros, qué sé yo, nunca ningún gobierno expresó una doctrina de cómo hay que organizar una sociedad, más allá de lo que haga en lo económico, y está tan lejana de los valores en los que yo he querido siempre. Y a mí me interesa mucho analizar eso, porque uno puede decir, bueno, podría decir, fíjate qué porquería, no es el enfoque mío, lo que quiero es contar el discurso, porque ustedes sepan qué es lo que piensa Milei, y en todo caso, lo voy a contar como de quien viene, que soy yo, no tengo otra manera de contarlo, pero me parece que estamos ante una pieza discursiva que es muy, pero muy relevante. A ver, antecedente, Milei Y Macri, digamos, a su forma, se subió también con el tema del aborto, ¿no?
se subía, digamos, a la manera de Macri, ¿no? Estuvo en Davos y básicamente le dijo: el problema del mundo es que el comunismo socializante, ustedes son cómplices de todo eso, y vamos a cambiarlo y hay que terminar con toda esta historia. Entonces, en el discurso de hoy, dijo: hoy no me siento tan solo. Escuchá, es el audio número 25. Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, simplemente anótenlo. Después vamos a analizar quiénes son los amigos de Milei. O sea, Elon Musk, Giorgia Meloni, Bukele, Víctor Orbán en Hungría, Benjamín Netanyahu en Israel, Donald Trump en Estados Unidos. Después vamos a analizar un cachito sobre esto. Milei sostiene en su discurso que Occidente y el capitalismo dio libertad a la gente, y a partir de ahí se produjo una explosión de creatividad y riqueza. Sí, Gonza, pero en Estados Unidos el wokismo fue más extremo que acá. Eso es cierto. O sea, en Estados Unidos hay estados donde el Estado, si un nene menor de edad o nena menor de edad quiere transicionar, el Estado se lo puede pagar y obligar a la familia a que lo haga, sin autorización de los padres. Fueron a ese extremo. Se zarparon un poco más. Hicieron protestas como de financiar a la policía. Hicieron un montón de cosas re bizarras, digamos. O sea, cancelaron gente mucho más que acá. Empezaron con la cancelación allá, digamos. Por eso yo le digo, empieza en Estados Unidos y sigue acá. El kirchnerismo no era woke con Cristina, ¿no? Ni siquiera les dio el debate del aborto. Y, digamos, se convirtió en full woke con Alberto, Massa, y ya Cristina ahí, todo ese armado, digamos, que hicieron. Cosa en lo que yo coincido, pero que en un momento entró una ideología, la ideología de que el Estado debe intervenir en todo, que fue deteniendo eso y permitiendo el Occidente. Y a eso se refiere con la ideología socializante. Y va recorriendo distintos elementos de esa ideología, entre comillas, socializante. Por ejemplo, la justicia social. La justicia social, el derecho del Estado interviniendo en todo, en un curro de las clases políticas, y terminó dando derechos que no se pueden sostener y que además son injustos porque promueven la desigualdad entre las personas. Y después empieza la agenda LGBT, la agenda feminista, la agenda del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese contexto dice cosas como esta, escucha. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponer. Bueno, y ahí lo que dice Gonzo es un tema, ¿no? Dice, más allá del discurso, me gustaría saber qué inversiones va a traer Davos y cómo le va a ir a la Argentina, que es lo que nos importa al final del día, ¿no? Pero a Milei no le importa a la Argentina, le importa ser un símbolo global del liberalismo. Bueno, ahí va a estar el problema. Que para que Milei sea un símbolo, le tiene que ir bien a la Argentina. Si no, no va a tener que mostrar, ¿no? Y para que Milei pueda mantener su cruzada anti-woke, le va a tener que ir bien en la Argentina, porque la gente si no, no lo va a votar. A la mayoría de la gente le chupa un huevo la agenda woke. No sabe ni qué es. Puede ver algunas cosas que no le gusten, pero la mayoría de la gente va a votar con el bolsillo, como siempre. Matías dice, Davos no invierte una mierda, bueno, pero se junta con empresarios, se supone que tiene reuniones de Estado para atraer inversiones también, ¿no? Ponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Luego dijo esto el presidente. Fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Escuchá un poquito de Milei. Y después ahí está el tema que decían que lo dijo claramente. Bueno, puede decir que todo el progresismo es pedófilo, ¿no? O que sus versiones más extremas es pedófilo. Yo creo que hay gente woke que que no tiene nada que ver con la pedofilia. Digamos que son progre de cabeza, viven una realidad y los ves en Palermo, ¿no? Sí, un poquito más de Milei. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. A ver, escuchen el audio número 29.
Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no. Y se quiere entender lo que quiere entender, típico de progre. Bueno, pero también, tipo, vos como típico libertario no querés aceptar que haya gente que lo pueda tomar de otra manera. Digamos, cuando vos das un discurso, está abierto a que las distintas personas, individuos, lo tomen de distintas maneras. Ahí dice Malevich, Guasora se escondió en el progresismo woke. Sí, es que es un problema, es lo que venimos denunciando acá también. Pero bueno, cuando vos vas con un discurso tan fuerte, es lógico que tengas gente que lo tome de la manera que lo está tomando. Bien, ¿no? Y por eso es una guerra cultural. No lo logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. A ver, escuchen en el audio número 33 lo que dice el feminismo. El wokeísmo ha calado tan profundamente. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad, y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las... Y ahí, yo creo que ahí hay un punto que estos no van a querer discutir. Es que el feminismo extremo quiso reemplazar el machismo con un embrismo, ¿no? Y después las cosas que dice son discutibles, ¿no? Que es lo que hablamos al principio del programa. Yo lo que creo es que lo que habría que ver, ¿no? Porque vos decís, bueno, que esa es la contradicción del progresismo. Por un lado te dice la mujer es más débil, el hombre la puede matar, ¿no? Como hay un abuso del hombre machista y no sé qué por la fuerza que tiene, tenemos que ponerle un costo más alto a ese asesinato porque si no van a seguir ocurriendo. Ponele que decir, bueno, a ver si funciona, está dentro de la lógica de mi ley, le subís el costo a algo, debería bajar. Entonces lo que habría que ver con estadísticas es si la figura de femicidio logró alguna baja en los femicidios o no. Yo creo que en el tema de la violencia contra la mujer sería mucho más inteligente tener una visión más práctica, en donde instales un sistema que proteja a las mujeres, ¿no? Que están en esa situación de manera concreta y que la justicia actúe de manera concreta y que la mujer tenga lugares en donde pueda ir a denunciar y sepa que la van a proteger, ¿no? Yo creo que un plan de trabajo con especialistas y gente en el campo va a ser, digamos, más productivo que una ley, ¿no? Creo que para mí las acciones concretas terminan teniendo más impacto en la realidad. Y es una discusión que se podría dar a un nivel más intelectual y más de estadísticas, con datos concretos y demás, ¿no? Y discutirlo. ¿Cuál es la mejor manera, digamos, para tratar de que no ocurran estos casos? Pero a ver, por otro lado, también es cierto que la mayoría de los asesinatos es contra hombres, por otros hombres, y también no sé si sirvió esta cosa de el feminismo extremo, que al final es como darle atributos masculinos a la mujer, ¿no? De esta cosa woke de todas las películas, ahora hay heroínas femeninas que son más fuertes que Rocky, son más fuertes que Schwarzenegger, disparan mejor que cualquiera, y es un poco irreal, ¿no? Cuando vos ves que en una película de acción que una minita que pesa 30 kilos, lo que haga trompadas a un chabón que pesa 100, ¿no? Y es gigante. O sea, con que el tipo se le tire encima, ya le ganó. Entonces, acá se podría dar una discusión más interesante que no quede como en la chicana, pero bueno, no va a pasar. Personas que murieron en guerras. Bueno, ese es el tono general del discurso. Me imagino que Yami y Débora y Maga y Julia todos quieren responderle ya mismo. Esto no es cierto, esto es exagerado. Y después también hay una parte en donde toda la disparidad de género y en el trabajo y demás, a eso hay que verlo también con datos, ¿no? Y con la realidad. No debería, digamos, ser una discusión tan boluda.
es una falacia, digamos, y hay tiempo para responder. Ahora déjeme decir cómo entiendo yo este discurso en el contexto del debate que está atravesando Occidente en general, o cómo lo vivo yo. A diferencia de lo que le pasa a muchos amigos, y yo cada vez que lo digo, me acuerdo que Marcelo lo decía también, hay una declaración que muchas veces hacemos que para mucha gente le parece escandalosa y para mí es una que se cae de cajón. Que para mí el capitalismo es el mejor sistema que ha tenido la humanidad hasta ahora. Y todos dicen, pero la desigualdad, pero esto, pero ¿cómo decís semejante barbaridad? Lo pienso hace muchos años y creo que tengo argumentos. Hace un tiempo hubo un libro que a Marcelo le encantaba, que me lo regaló él, que se llamaba En defensa del iluminismo, que era de un autor que se llama Steven Pinker, creo, un psicólogo, sociólogo, un mamotreto de 1000 páginas que lo leí porque el loto me rompió las pelotas, que es apasionante. Y cuenta cómo en los últimos 200 años, desde que el capitalismo empezó a tomar velocidad, evolucionaron los índices de promedio de vida, mortalidad infantil, alfabetización, pobreza, y los progresos han sido gigantescos, inclusive desigualdad. El quilombo que planteaba el libro, justo el tema del cambio climático, pero mostraba un crecimiento. Y la verdad que lo que ha pasado en términos de abundancia en los últimos 200 años en la sociedad por medio de la producción de riqueza, inclusive cuando llegó a China, fue una salida de pobres, pero por todos lados, con lo cual a mí me parece que es muy difícil discutir la idea de que el capitalismo en los últimos 200 años generó una revolución en la creación de riqueza y en la mejora de las condiciones de vida del ser humano. Después, sobre esto uno puede decir 1000 peros, y creo que estoy dispuesto a discutirlo. Y creo que en eso Milei y yo coincidimos, en esa parte, aunque él crea que yo soy comunista y que sea un zurdo a secas, un zurdo de mierda a veces, un zurdo hijo de puta que hay que buscar en el último rincón del planeta en algunas otras oportunidades. Pero yo creo, como gran parte de las personas que no piensan como Milei, en estas cosas que está diciendo, que el capitalismo generó como eso. Una de las virtudes que generó el capitalismo y la democracia en Occidente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero progresivamente desde antes, es que generó sociedades libres. Entonces en esas sociedades libres hubo lo que se llama un pensamiento progresista, que hoy en día yo reivindico más que nunca, que empezó a plantear, che, pará, acá hay gente que vive peor que otra. Entonces tenemos que ocuparnos de alguna manera de intervenir en ese proceso, porque si no intervenís, eso... Está bien y no está mal. El problema es que no plantearon soluciones concretas, sino plantearon soluciones vendehumo, marketineras, culturales nada más, que no solucionaron los problemas que venían a corregir. O sea... Eso se cristaliza. Si un tipo nace en una casa muy rica y otro en una casa muy pobre, es evidente que el que nace en una casa muy rica va a ir a las mejores universidades o va a poder reproducir esa riqueza y el otro no. Con lo cual, algo hay que hacer para equiparar un poquito esas situaciones. Eso se llama justicia social. Entonces vos decís, y no puedes dejar la relación entre patrones y empleados totalmente libre, porque si no el patrón hace cualquier cosa con el empleado. Entonces vos decís, bueno, ¿sabes qué? Hay algunas condiciones que hay que cumplir. Primero, no lo puede humillar, no lo puede maltratar, etc. Segundo, tiene una cantidad de horas de trabajo. Tercero, trabaja los mayores de edad, no los menores de edad. Cuarto, tiene vacaciones pagas. Quinto, tiene aguinaldo. Sexto, no lo puedes despedir porque sí. Bueno, eso fue lo que Occidente fue dando. Eso en China no hay. Eso en los países árabes no existe. Eso en Cuba no existe porque no hay sindicatos. Entonces se generaron sindicatos de todo eso. Y después empezaron a hablar y decir, pero no solamente hay pobres, no solamente hay trabajadores, hay relaciones desiguales en la sociedad en general. Por ejemplo, de las mujeres y los hombres. Entonces no puede ser que las mujeres ganen menos, no puede ser que las mujeres no tengan derecho a votar, no puede ser que las mujeres puedan ser golpeadas en sus casas sin tener apoyo del Estado, etcétera, porque en muchas cosas... Y después creo que también hay algo que el progresismo no ve, es que la realidad es que la mujer entró a la fuerza laboral en masa en las últimas décadas. Hasta los 80, la gran mayoría de las mujeres, digamos, eran amas de casa. Entonces, también es muy difícil pretender que un grupo tan grande, ¿no?, que es la mitad de la población global, más en Occidente que en Oriente, entra a la fuerza laboral y pretender que en un par de décadas, digamos, haya una igualdad perfecta y demás, ¿no? Había un montón de cosas, digamos, una mujer que era de ama casa y quería salir a laburar, no había estudiado una profesión tal vez. ¿Qué tipo de trabajo se iba a conseguir? O sea, hasta que las mujeres empezaran a haber más mujeres profesionales que accedían a ciertos trabajos y demás, hay un tema que tiene que ver con eso. Entonces, por eso me parece que el progresismo en lo que se equivoca es que tiene algunos problemas que reconoce que son correctos, ¿no?, que se podría trabajar dentro del capitalismo para corregirlos, pero pues no propone nada práctico que funcione, ¿no?, para corregirlo. O sea, viene con humo, marketing, ¿no? Ideas, pero que no se aplican en la realidad. Ese es un problema. La mujer es más débil que los hombres. Y eso fue el movimiento feminista que ha generado una revolución en las últimas décadas, no solamente en muchas cosas en las que han sido protegidas las mujeres o defendidas, sino que además el lugar que ocuparon cada vez más, también por potencia propia, ¿no? Eso pasa... O sea, que es lo que digo siempre, ¿no sería mejor, ¿no?, que haya un trabajo para que más mujeres lleguen a ser profesionales y demás? ¿No? Inclusive me parece que el tema cultural de que el hombre participe más en la crianza de los pibes, que se haga más cargo, eso colaboró para que la mujer tenga más espacio, pueda ir a laburar y demás, ¿no? Y también generó otros problemas, porque hoy tenemos el problema de que el hombre y la mujer trabajan, tienen menos tiempo. Eso hizo que en los 90 y 2000 todo lo que era la comida rápida, congelada, hiperprocesada, abunde más, sea más barata,
que tener el tiempo para cocinar, comprar, alimentar bien a tu familia, ¿no? Porque la nutrición también es súper importante. Y es un problema que tampoco corregimos, ¿no? O sea, que después vino toda la parte natural de comer más, qué sé yo, pero no es que desde los ministerios o desde los organismos de salud te incentivan a que le des bola, ¿no? A la nutrición y todo eso. Entonces, digamos, hay múltiples temas que hay para charlar y para analizar, pero los tenemos que hacer de una manera más seria, ¿no? Estamos hablando de pobres, esto que estamos hablando de trabajadores, eso que estamos hablando de mujeres, se aplica también ya en las últimas décadas para las personas que son distintas porque, nada, un hombre que en lugar de gustarle a la mujer le gustan los hombres. O una porción muy minoritaria de nuestra sociedad, en este caso es muy minoritaria, que un niño nace con pene, pero no se siente varón. Y no se siente varón con tanta fuerza que está decidido o decidida a desafiar. Y después ponen este ejemplo de los nenes que no se sienten varón o la nena que no se... como si fuese un porcentaje de los niños abismal, ¿no? Y yo no sé qué porcentaje real de los niños hoy tienen, digamos, esa sensación de que nacen hombres pero que son mujeres, ¿viste? Entonces, digamos, no sé, digamos, me parece más práctico trabajar con esas personas que tienen, digamos, esas sensaciones o se sienten de determinada manera, que estar bajándole, ¿no?, una ideología a toda la comunidad. El mundo con eso. Y una mujer nace con vagina y no se siente mujer, y no se siente mujer con tanta fuerza que está decidido. Entonces, claro, es tan disruptivo esto que mucha gente los discrimina, los golpea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solamente el capitalismo occidental puede pasar. Che, protejamos a esta gente también, porque es parte, integrémoslo, no tenemos que marginarlo, etcétera, etcétera. En ese proceso pasa de todo. Hay desprolijidades, hay cosas que por ahí no funcionan, hay cosas que te pasaste 3 pueblos, hay cosas que te pusiste demasiado duro en tu exigencia, pero es una corriente que, insisto, si yo soy procapitalista y pro-occidental, es porque todo esto solo ocurre en el capitalismo occidental. Yo estoy hablando de esto, digo, Berco me está estar puteando en arameo, qué sé yo, pero me parece que es una discusión. Lo mismo pasa con la libertad de prensa. La libertad de prensa es decir, la idea de que un medio debe ser independiente y los poderes políticos deben tolerarlo, porque es parte del debate público y eso enriquece en lugar de dañar, es parte de la libertad de Occidente. Bueno, todo esto, o sea, el feminismo, la lucha contra el racismo, la lucha contra... Y ahí hay algo que dice Juan Núñez que es cierto. Si sabes algo de historia, es obvio, el mundo progresó un poco con progresismo y un poco de conservadurismo, el famoso dilema de quedarse en lo que funciona y lo de explorar. Y creo que es un poco lo que hablamos siempre, que yo creo que muchas sociedades, digamos, se olvidaron de que la democracia tiene que ver con la alternancia, ¿no? De que un partido político no puede quedarse eternamente en el poder ni dominar la cultura eternamente, como ganar, ¿no? Que se trata de que el que gana, digamos, avance un poco en las conquistas que quiere o que esa parte de la sociedad desea y por lo que lo votó. En algún momento va a haber un cambio y va a haber una alternancia y va a ir otro que tendrá una ideología distinta y construirá o corregirá algunas cosas que por la otra parte de la sociedad creyó que se fueron de mambo, y así, construyendo uno encima del otro, vas avanzando, madurando como sociedad. Pero en esta cosa que nos olvidamos de este principio fundamental de la democracia, es como que estamos en una guerra contra la otra, con una mitad de la sociedad contra la otra, ¿no? Fomentada también por toda esta época de redes, de superinformación extrema, en donde los políticos ya son más influencers que políticos, en donde se suben a cualquier ola con tal de pensar que son populares. Y lo que Tenenbaum está diciendo, digamos, y lo que parte no entiende, es que está bien, pero ese progresismo no iba a durar para siempre. Y cuando el progresismo dura demasiado, o se va de mambo en algunos temas, genera una ola conservadora que representa a otra parte de la sociedad y que tendrá que equilibrarlo. Contra la explotación de los niños. Bruno dice, hablando de desigualdad, hay una corriente progresista que plantea que es desigual que haya gente con familia amorosa que la quiere y otra que no. Tiene que ver con los sectores progresistas de Occidente. Contra eso hoy hay una rebelión. Y esa rebelión es la que expresa Milei en eso. A mí todo eso que vos estás hablando me parece que es lo contrario de Occidente. Él dice, los valores occidentales están en riesgo. ¿Por qué? Porque de repente Occidente permitió con sus valores que se colaran todas las reivindicaciones de pequeñas minorías, de gente que esté agredida, insultada, etc. Y porque además permitió la libertad a un nivel que los conservadores no aceptan. No sé, yo muchas veces pienso en... Y lo que pasa, Tenenbaum, que vos también tenés que analizar un poco qué fue el wokismo. Porque, digamos, Tenenbaum todavía no vio las cosas negativas del wokismo o acá de lo que fue el último progresismo. No las quiere ver. Entonces, hasta que él no vea en las cosas, digamos, que son extremas, porque no la ve por un sesgo ideológico, ¿no? O sea, le han planteado
ha tenido conversaciones con madres que no eran fascistas, que le decían, che, estos libros no son para nenes de esa edad, che, estas cosas de la ESI no son para nenes de esa edad, le daba argumentos y demás, y el chabón no le entraba en la cabeza. Y el chabón no puede ver que tal vez en la ESI hay cosas que no son para niños, ¿no? Y que si hablas con más madres y padres que están en desacuerdo, ¿no? Que no sean gente extrema, tal vez entendés más la problemática. Pero bueno, hasta que en él no vea las cosas que sucedieron en el wokismo y las pueda analizar, va a ser muy difícil que pueda tener un análisis está teniendo un análisis bastante decente con el tema del capitalismo y demás, para lo que es Tenenbaum. Como ejemplo, ¿no? Florencia Lavey. Todo esto que está diciendo Milei es muy del Aje, ¿no? La idea de que se destruyen los valores occidentales promoviendo las libertades. Florencia Lavey es un producto de Occidente, es un producto de ella misma, ¿no? Es alguien que nace como varón, que en un hogar muy pobre y que se va asumiéndose como mujer y yendo contra el mundo y termina armando una familia que muchos libertarios no logran armar. Pero de cualquier manera, eso solo puede ser posible en un sistema donde eso es admitido. Entonces, pero amigo, Florencia Lavey y Cris Miró no empezaron ayer, amigo, no empezaron con el wokismo. El wokismo es de los últimos 10 años. Florencia Lavey, Cris Miró, todas esas personas que, bueno, en ese momento se decían travestis, no se decía trans, llegaron a ser lo que son en la sociedad anterior. En la sociedad que el wokismo venía a reparar. ¿Entendés lo boludo del argumento? Por supuesto que primero está la fuerza de ella porque logra cosas increíbles. En un sistema que permite que florezca, donde hay tipos que por ahí ideológicamente son conservadores, como Gerardo Sofovich, que la ve y dice, acá hay un artista, promovámosla. Y entonces pasa eso en Occidente. Son cosas geniales que pasan. Por eso, y pasaba. Ya pasaba. ¿Cómo es que no te das cuenta, digamos, cómo el wokismo, el progresismo, utilizó cosas que ya sucedían, en vez de tratar de fomentarlas, las puso en una situación de victimización y de desigualdad, que había claros ejemplos de que no éramos una sociedad tan terrible, ¿no? Ahora, hay un grupo de gente que quiere ir contra eso. Y con el argumento de encontrar algunas cosas que hicieron mal y otras que inventan. Esa historia de que los chicos van a las escuelas y vuelven con el sexo cambiado es ridículo. Sostener que porque 2 homosexuales fueron condenados por abuso, eso es el movimiento LGBT, es absurdo. Y así vos ves cosas y cosas que dice que ¿esto de dónde lo sacó? Pero más allá de que sea cierto, sea fake news, que en el discurso de hoy de Milei hay mucha fake news, más allá de que sea cierto o sea falso, hoy es creíble. Porque hay una reacción conservadora muy dura en todo el mundo, en muchos lugares del mundo, que va contra eso. ¿Qué sé yo? Occidente es el... Él cree que esta reacción conservadora contra el progresismo es anti-gay, es anti-homosexual. No puede entender la diferencia. Y eso es a mí lo que me vuelve loco, digamos. ¿Cómo no puede entender la diferencia? ¿No? Que hay una gran cantidad de población que está bancando esta nueva ola conservadora que no es anti-homosexual, no es anti-gay, no es homofóbica, tiré todo sinónimo, ¿no? Que tiene que ver con otras cosas, que son las que el chabón tiene un impedimento ideológico para poder verlas, porque se las han puesto adelante de la cara y el chabón no las ve. Occidente, Estados Unidos, la Argentina, son los países que reciben inmigrantes con alegría. ¿Qué dice en nuestro preámbulo? Todos los hombres de buena voluntad que quieren... Y ahí está, o sea, desconocer los efectos de la inmigración descontrolada que sufrió Europa y Estados Unidos. Es no estar informado. Viste, es como, es no entender, o sea, lo que está pasando en Inglaterra, lo que contábamos el otro día de Suecia, o sea, es no estar informado, boludo. Vos no entender, digamos, el problema de la inmigración hoy, para muchas de estas sociedades de las que él está hablando, o sea, es increíble lo de este muchacho. Martín dice, yo entiendo tus argumentos, Pela, y son muy buenos, pero Milei tiene pánico que le guste un hombre. Quieran habitar el suelo argentino. Bueno, y estamos hasta acá de Tenenbaum, porque bueno, ya me cansó.